Muy bien, un saludo muy especial para todas y todos. Esta es una clase de verdad que va a ser muy particular, una experiencia que consideramos significativa. Tenemos la oportunidad de tener con nosotros la grata compañía de la comunidad académica de la Fundación Universitaria de Popayán, particularmente en su programa de psicología. Eh, y en ese sentido tenemos también a nuestro profesor Giovanni, quien nos va a acompañar con su grupo. Y hablábamos de la importancia de hacer estas experiencias porque Giovanni y yo, cada uno en su universidad y en su programa, está dando una serie de asignaturas que se concatenan, que en esencia tienen las mismas dinámicas temáticas en cuanto a lo que es la psicología organizacional y también particularmente en todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese sentido, se hizo una alianza interinstitucional, no solo desde el área organizacional, también se ha hecho desde otros campos. Y en este caso, Giovanni y yo tuvimos la oportunidad, el privilegio de conocernos y empezar a elaborar algunas experiencias aprovechando las herramientas virtuales para esto. Tenemos muchas ideas que por supuesto les vamos a ir contando. La primera de ellas va a ser simplemente compartir este espacio, que habitualmente lo hacemos con mis queridas y queridos estudiantes del programa de la Santiago, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pues vamos a tocar un tema que está dentro del curso. Nos va a acompañar toda la gente y la comunidad académica de la Fundación Universitaria Popayán. Y en ese sentido me siento bastante contento, motivado al respecto. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Giovanni, a sus estudiantes. Y bueno, tienen la palabra, Giovanni. Francisco, muchas gracias. Nuevamente, pues, un abrazo desde la distancia para usted y todos sus estudiantes. Bueno, un saludo también de parte de todos nuestros estudiantes, de toda nuestra comunidad académica y docentes de acá, de la Fundación Universitaria de Popayán. Como tú lo decías, pues es un placer enorme poder tener estos espacios y esta es una de las ventajas, pues, de que nos permiten las herramientas virtuales de poder acercar distancias, disminuir tiempos y poder sobre todo interactuar y pues que no es ajeno a esta necesidad y a esta competitividad que el mercado hoy nos exige. Entonces, no, un placer enorme poder compartir con ustedes, poder estar en este espacio. Y bueno, rápidamente, Francisco, para ponerlos en contexto, tal vez algunos ya conozcan un poco de nosotros. Para los que no, pues la Fundación Universitaria de Popayán nace cerca de los años 82, 83, en los cuales pues ha ido creciendo. En este momento la Facultad de Psicología es la más grande, quizás, si no estoy más seguro, la más grande pues que tenemos en cuanto a estudiantes. Bueno, nos caracterizamos pues por una enseñanza con profesionalismo, con ética, con responsabilidad social, empresarial. Y bueno, Francisco, como tú lo decías, este tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema que desde hace un tiempo ya no es tan voluntario de las organizaciones implementarlo, ejecutarlo, sino que pues es un tema de obligatoriedad por parte del Ministerio de Trabajo y que pues enmarca todos estos procesos del área de gestión humana y que en la mayoría de las empresas pues depende directamente de los recursos humanos. Por eso pues la invitación y por eso pues nos acompañan pues con nosotros el grupo de organizacional, grupo 1 y grupo 3 de la Fundación Universitaria. Pues hubiésemos querido tener los 5 grupos, pero pues es un poco complejo por el Claro. tiempo y sobre todo por el tema de poder cuadrar pues horarios y que los demás docentes pues nos permitan. Está con nosotros también por ahí, enviamos un saludo muy especial a la profe Diana Campo, que nos permitió pues este espacio, está por ahí también con nosotros, es un placer pues para nosotros también presentarla, está en compañía de nosotros, Francisco, y pues mis estudiantes pues del área organizacional 2 de octavo semestre. ¿Listo? Francisco, entonces como tú lo decías, esperamos pues que este sea el primer espacio, el primer encuentro. Es muy importante pues que las universidades empiecen a generar estos espacios y bueno, aparte pues de poder nosotros estar en sus clases y ustedes en las nuestras posiblemente muy pronto pues tenemos por ahí algunas ideas con el profe Francisco, que seguramente les va a gustar mucho a los estudiantes. ¿Listo? Entonces, nada, Francisco, pues la idea es que todos podamos participar.
podamos interactuar. Como les digo, es un tema muy, muy importante porque abarca pues todos los temas asociados a los riesgos psicosociales, a los factores de seguridad y salud en el trabajo, a todos los temas físicos que pues nosotros los empleados estamos expuestos en los ámbitos laborales, ¿sí? Entonces, nada, Francisco, muchísimas gracias nuevamente y adelante. Giovanni, muchas gracias y gracias por comentarme que tenemos aquí la grata presencia y compañía de la profesora Diana, a quien le mando un saludo muy especial. Pues no la veo por aquí así en el tablero, pero bienvenida. Creo que activó su Muchas micrófono. gracias. Sí, ya, muchas gracias, Francisco. Aquí Una, estoy, le pedí pues a Giovanni la oportunidad, voy a poner la cámara, buenas, la oportunidad pues de estar aquí me parece pues muy interesante y eso le decía a mis estudiantes que me parece muy chévere esta experiencia, entonces por eso pues no tuve como problema de ceder parte de mis horas, eso sí les dije, apenas terminemos nos vamos a reunir un ratico pues para conversar algunas cosas ya pues de mi materia. claro, totalmente de acuerdo, Pues te pero Diana, agradezco también. sí. Listo, te agradezco también por la oportunidad. No, Diana, a ti de nuevo, muchas gracias y qué grata presencia. Bueno, Muchas vamos gracias. entrando en materia. La franja horaria de la clase de nosotros es de 2 de la tarde a 4. Yo quiero iniciar como normalmente iniciamos con nuestros estudiantes las clases, los cursos, pues quienes me conocen, los estudiantes que tengo en este momento en esta clase de los jueves, algunos de ellos también ven clase conmigo los martes, no de seguridad y salud en el trabajo, sino de psicología organizacional en el nivel 2. Y la gran mayoría, por no decir todos, pasaron el semestre anterior también conmigo con psicología organizacional 1, ¿ok? Y en ese sentido, pues todos de alguna manera ya saben, conocen más o menos la forma en que nosotros manejamos las clases. Siempre nos gusta dar también un espacio a algunas reflexiones. Por supuesto, hoy al hacer esta introducción el tiempo se acorta un poco más, pero siempre nos ha parecido valioso también iniciar las clases con algún tipo de frase de reflexión que muchas veces aportan los estudiantes, otras veces también lo hago yo, compartimos y demás, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, hoy quiero tomar en eso la iniciativa. Voy a compartirles pantalla para escribir en el pizarrón una frase que a propósito la semana pasada que estábamos todos en esta semana de receso, Semana Santa y demás, que a propósito valga la oportunidad para decir que ojalá nos haya servido, por un lado, para descansar. Todos necesitamos en un momento dar una pausa mental a propósito de estos temas de seguridad y salud en el trabajo, pues es importante. Pero además, más allá de ello, ojalá que también nos haya servido para reflexionar, para pensarnos, para transformarnos. Voy a pedirles a los participantes que revisen sus micrófonos para que no se filtre el sonido, que los tengan desactivados. ¿Ok? Mil gracias. Muy bien, entonces resulta que la semana pasada yo me encontré con estaba viendo un video y en el video citaron una frase, que es la que quiero traer a colación hoy, insistiendo en que nosotros normalmente arrancamos con una frase reflexiva nuestras clases, ¿no? Esta semana esta es la frase que he trabajado con los grupos, entonces quiero hacerlo aquí hoy, que me pareció una frase interesante. Voy a hacer todo el esfuerzo para que sea una breve reflexión sobre esta frase. La frase es cortica y contundente, ¿no? En mi opinión me pareció fantástica. Envejecer es obligatorio. Crecer es opcional. Resulta que en el video que yo estaba viendo, que me pareció muy bonito video, dieron esta frase, pero no pude saber quién era el autor. Pues, supongo, pues por ahora podría decir entonces que es anónima. Pero la verdad la frase me caló mucho y quiero simplemente compartir de la manera más puntual, espero, una reflexión al respecto. Pues primero decir que es parte de la vida y proceso natural el hecho de que un ser humano al nacer
pues pase por diferentes etapas, ¿cierto? Lo que podemos llamar nosotros desarrollo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues va a llegar un momento en que así como fuimos unos hermosos bebés, luego niños o niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, pues llegamos también a la adultez mayor y a ese proceso de vejez, de envejecimiento. Eso es algo inevitable. Por supuesto, también hay cosas de la vida muy tristes y curiosas, ¿no? Que a veces, pues, hay gente, uno no sabe en qué momento se va a ir, ¿no? Y puede que uno se vaya antes de llegar a la vejez. Por supuesto, esas cosas pasan. Contaba yo en uno de los grupos de esta universidad cómo tristemente el año pasado un estudiante que tenía apenas 23 años de psicología, pues tuvo un accidente absurdo, perdió la vida y se nos fue en un momento en el que muchos de los que están aquí presentes lo conocieron y estaba ya en un proceso avanzado para graduarse como psicólogo, ¿no? Más allá de eso, ese camino biológico es algo inevitable. Entonces, cuando dice allí envejecer es obligatorio, estoy totalmente de acuerdo. Pero miren lo interesante, crecer es opcional. La verdad pienso que sí. ¿Por qué? Porque en realidad a veces no somos conscientes de que somos nosotros los que decidimos si vamos a crecer o no. De, de que nosotros somos los que tenemos en nuestro poder de decisión la voluntad para tomar una situación positiva o negativa de alguna manera. Miren que hemos reflexionado en otros espacios cómo la pandemia ha hecho que mucha gente, los famosos ¿no? Entonces se ha reinventado, reconstruido, rediseñado, se ha reconocido, por eso hablo de todos los ¿no? Y en ese sentido, ese proceso lleva a crecer. Pero las personas que lo han hecho es porque se han percatado de ello y han tomado la decisión. Entonces muchas veces nos pasa, y más en una cultura como la nuestra, la colombiana, que a veces somos fácilmente conformistas. Uno cuando está en su vida, ya sea laboral, académica o en cualquier esfera, cuando uno le ha tocado hacer muchos esfuerzos y tiene logros importantes, es natural que uno quiera gozarlos y entre en zonas de confort. Muchas zonas de confort uno las busca porque además las merece si ha tenido tantos esfuerzos. Pero ustedes saben que es muy fácil caer del confort al conformismo. Y es ahí lo peligroso, porque el conformismo es quizás el principal elemento que bloquea el crecimiento. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos múltiples oportunidades para darle la vuelta a la vida en cosas que no nos habíamos imaginado, pero que finalmente es decisión nuestra. Esto de la pandemia ha llevado a mucha gente a que si esto no se hubiera dado, tal vez su vida no hubiera cambiado y no verían las cosas ahora de otra manera. Por supuesto, hay casos y situaciones muy complejas en las cuales las personas han tenido que seguramente tropezarse, caerse, pero más allá de eso, el levantarse, el ver las cosas desde otra óptica, es crecer. Y eso realmente solo lo decidimos nosotros. Creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos este autor que voy a nombrar porque es clásico y en este tema del crecimiento como algo opcional, yo creo que es uno de los principales expositores y es Víctor Frank, con el libro El hombre en busca de sentido. Cuando él cae en los campos de concentración nazi, cuando deja de ver a su familia, a su esposa, a sus hijos, y ellos mueren, ¿no? Los pierde totalmente y él pasa una etapa dolorosísima. Yo creo que un campo de concentración nazi, ninguno de los que estamos presentes aquí puede tener la idea de lo que puede ser eso, y él demuestra cómo puede, gracias a su decisión, a su opción de tratar de mentalmente enfrentar las adversidades, superar algo tan complejo como eso. Y creo yo que él es un ejemplo de crecimiento maravilloso. Entonces, crecer no siempre es un goce, crecer a veces duele, pero es crecimiento. Y en todo caso es una opción que tenemos. Esta era la frase, para a veces me inspiro y me voy demasiado tiempo en ello, pero ya cierro. Esa es la frase que de introducción quería compartir con ustedes. No sé si alguien de quien está viendo y escuchando, cualquiera de los estudiantes o profes, quiere comentar algo en relación a esta frase.
¿Me escucha, profe? Sí, 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 ahora sí escucho. Eh, pues yo creo que la frase es como muy, ¿cómo se dice? ¿Certera? No, Ajá. bueno, muy cierta. Eh, pues porque, digamos, a veces muchos tenemos como las pautas o beneficios para poder crecer, ya sea personalmente, laboralmente, bueno, en todos los campos, pero muchos se quedan estancados y no ven todas las oportunidades que tienen para crecer en todos los ámbitos. Y aún así no crezcan o crezcan, igual van a envejecer y va a llegar el momento en el que pues van a morir y ya uno decide, digamos, como qué cosas se lleva cuando pase. Daniela, muchas gracias por tu reflexión y de verdad que me parece un importante complemento a lo que se estaba diciendo. Muchas, muchas gracias, estoy de acuerdo. Además, como tú dices, mucha gente sin darse cuenta, se le fue la vida, no creció, se envejeció y pues hasta ahí, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Daniela. ¿Quién más? Ah, bueno, por acá en el chat dice Juanjo. Juanjo dice, muchas gracias, profe, por compartir la frase y su reflexión. Estoy convencido del poder y la responsabilidad, qué interesante, de ser libres. Y hoy usted me lo ha recordado. Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias, Juan José. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la frase? Profe, Sí. pues que no solo, digamos, nos debemos llevar, digamos, como por la vejez, si uno voltea, digamos, la frase que hay gente que dice, no, ya estoy muy viejo para hacer tal cosa, ya estoy muy viejo para estudiar, estoy muy viejo para casarme, no, como digo que cada persona va a su proceso y a su tiempo, ¿no? No porque, digamos, a los 25 este ya se casó y se graduó y tiene una familia y yo tengo 30 y no lo he hecho, no lo puedo hacer, no, como que cada persona vive su proceso de su manera y pues que no nos dejemos llevar que porque ya estamos viejos, pues no hacer las cosas, ¿no? Karen Dayana, qué excelente perspectiva le das también a la frase, estoy de acuerdo. Yo lo resumiría eso que acabas de decir en una frase cortica, nunca es tarde y en ese sentido mucha gente hace cosas que otros días, pero ¿cómo está haciendo eso ya a esta edad? No, realmente todo acto que uno hace cuando quiere abrirse al mundo es crecimiento y en ello valoro mucho y aprecio lo que nos has dicho. Bueno, ¿alguien más? Vale, pues. Bueno, muy bien. Entonces, dejemos allí. Vamos ahora sí a entrar en materia. Voy a compartir un material que pues está disponible para mis estudiantes en la plataforma Moodle, que a propósito expreso una excusa porque creo que cuando subí también el enlace para la reunión de hoy, yo lo subí, pero ¿saben qué creo que pasó? Que cometí un error que lo dejé invisible, entonces solo quedó el enlace de la fecha anterior, entonces no se vio. En un rato voy a entrar para verificar que este archivo que les voy a presentar igual esté disponible en la plataforma Moodle. Asimismo, entiendo que el profe Giovanni también lo multiplicó para los grupos y Diana espero que también lo tenga y si no, por supuesto, con mucho gusto Giovanni o yo se lo vamos a facilitar. Entonces entramos ahora sí en materia. Voy a pedirles un favor a todas y todos. Si por algún motivo me empiezan a oír cortado, si la velocidad de conexión empieza a ser tortuosa, que a veces pasa, me dicen y yo apago la cámara. Pienso que apagando la cámara vamos a trasegar sin ningún problema. Voy a dejarla prendida mientras tanto, pero cualquier cosa me avisan, ¿ok? Muy bien. Entonces, para contextualizarnos un poco, este material, pues primero que todo hay que dar los debidos y respectivos créditos. Este es un material de Sura. Sura es pues, una de las empresas pues, más importantes en nuestro país, con una línea de portafolio y servicios diversos. Y en este caso, por supuesto, estamos hablando de Sura ARL. Bueno, y a propósito del término de la frase ARL, pues creo que todos lo saben, pero no está de más decirlo. Recuerden que ARL es Administradora de Riesgos Laborales. Otra hora o tiempo atrás, el término que se utilizaba, y fue por mucho tiempo, era la ARP, la Administradora de Riesgos Profesionales.
pero por fin, tanto en el plano legislativo como en las propias dinámicas organizacionales, pues nos percatamos que hablar de las ARP era limitar el espectro, ¿no? Porque los riesgos que se dan en el trabajo no solamente son para profesionales, es para todo tipo de puestos de trabajo donde incluso no se requiere un perfil profesional. Entonces, viene el término de administradoras de riesgos laborales, que eso ya lo vuelve mucho más integrador, y digámoslo así, es un término más holístico que de alguna manera aglutina todo tipo de puestos de trabajo, sean profesionales o no. Entonces, en ese sentido, Sura proporciona a sus empresas un material que ha sido catalogado recientemente como uno de los más interesantes, motivantes para las personas. Ustedes saben que nuestro rol de profesionales de la psicología, uno enfrenta situaciones donde en las empresas a veces piensan que uno como que sopla y hace botellas y que mágicamente uno va a estimular a la gente o que la va a cambiar. A veces las organizaciones no son conscientes de todos los procesos que ello implica, pensar en cambios de actitudes, de aprendizajes, de estructuras culturales, ¿sí? Todo ello implica procesos, ¿no? Y a veces, pues, al menos en algunas organizaciones esto no tiene la óptica apropiada, ¿no? En ese sentido, vamos a decir que este material tiene una forma de llevar esto de la seguridad y salud en el trabajo de una manera muy interesante. Entonces, en ello quiero que incluso miremos este árbol que, simbólicamente hablando, ha sido un referente interesantísimo con el cual muchas organizaciones, al manejar este tema en sus empresas, han logrado como involucrar, hacer despertar a la gente y que reconozca, un reconocer de este tema, porque este tema la gente de alguna manera ha tenido referencias, pero siempre ha estado un poco asiago, ¿no? Un poco cojo. Si vemos la imagen pareciera mostrar un árbol, pero este es un árbol muy, muy curioso, ¿no? Es un árbol en donde en realidad se ven dos personas, donde además hay unas supuestas hojas de múltiples colores. Y entonces si analizamos toda la figura en general, en la raíz, en las raíces de este árbol está la palabra cuidado, que ahora poco a poco vamos a entender por qué. El cuidado va a ser fundamental, el sabernos cuidar y cuidar a otros, ¿sí? Y este cuidado es la base para que realmente germine una planta que luego se convertirá en árbol, ¿no? Entonces, el tronco principal y el vehículo para llegar a los diferentes tipos de cuidado es la educación. Por eso ustedes ven en el tronco el educar, pero uno va entendiendo que este educar es a personas y por eso ve uno aquí los dos sujetos, digámoslo así, con los brazos abiertos. Y en esas simbólicas ramas empieza uno a mirar cuáles son los cuidados que se deben tener, que estaban en la raíz y que aquí ya germinan como hojas, o si usted lo quiere ver como flores o frutos, pero en todo caso es el resultado de lo que se trabajó desde abajo, desde la raíz. El cuidado de uno mismo, el cuidado de la palabra, el cuidado del entorno, el cuidado del otro, y quizás muy importante, y no porque esté de último tenga menos importancia, quizás es porque es la cama o la base de todo, el cuidado del planeta. Es probable, quiero advertir, que este espacio no nos alcance para ver todo el material. De ser así, igual nosotros lo vamos a ver, no el próximo jueves. Quiero comentar a nuestras queridas personas visitantes hoy que la próxima semana entramos en actividades evaluativas, entonces tenemos dentro de 8 días una exposición y dentro de 15 un examen individual. Entonces, la sesión siguiente, o sea, en 20 días, si no hemos terminado el tema, lo vamos a retomar para darle cierre, ¿ok? Bien. Entonces, miremos un poco, exploremos el material, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que el material es interesante porque, insisto, yo creo que es muy amigable, comprensible para cualquier persona en una organización sin importar su edad. Entonces, tenemos aquí el objetivo general. Todo está enmarcado en objetivos de aprendizaje, por supuesto. Entonces, el general nos está mostrando la importancia de reconocer la transición de lo que antes se llamaba programa de salud ocupacional a lo que es hoy en día
todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Voy a llamarlo a partir de este momento CG, ¿ok? CG para referirme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero para no nombrar todo ese reguero, entonces yo le voy a decir CG. En realidad la sigla completa sería CG-SST, pero hasta la sigla es larga, ¿no? Entonces, no olvide que yo cuando hable de CG estoy diciendo todo el término completo. Y es eso, además entender que pasamos de programas de salud ocupacional que eran pertinentes, importantes, el asunto es que eran más bien fragmentados, ¿sí? Muy a un entorno más bien micro, vamos a pasar a una mirada de gestión, ¿sí? A través de un sistema, ante un tema tan importante como la seguridad y salud en el trabajo. Bien, hay un objetivo general del cuidado, pues que si en la imagen inicial vemos en las raíces la palabra cuidado como algo crucial, entonces vamos a decir que hay que identificar las habilidades del cuidado para generar hábitos. Qué importante eso. Que promuevan la preservación y conservación de la calidad de vida en el sistema en el que nos desarrollamos. Fundamental. Bueno, y miren los contenidos que vamos a tener entonces en la presentación. Están los cinco que ya vimos en la imagen inicial, ¿no? Entonces, el cuidado de uno mismo. No voy a leer todo porque, digámoslo así, ustedes van a quedar con el material y lo pueden revisar. El cuidado de la palabra, además porque ahora vamos a ver cada uno de ellos con más lupa. El del entorno, el cuidado del otro y, como lo dijimos, el cuidado del planeta. Bueno, en este material, como esta es una capacitación que Sura hace, esto no va a ser en una sola sesión, ¿no? Esta es una capacitación que Sura hace normalmente en las empresas en semanas, ¿sí? A veces en las empresas quieren, ¿no? Que no, denos una charla de media hora y de todo, o sea, como les digo, a veces uno enfrenta este tipo de dilemas, o no, una hora pues, pero que en una hora quieren que uno haga bellezas. Sura en esto tiene muy claro que este es un proceso de capacitación que puede durar mínimo una semana bien dado. Y si una organización inteligente que no tiene esa cultura, pues de que esto es perder tiempo, por supuesto, Sura también tiene espacios para que este tipo de proceso dure por lo menos un mes, ¿sí? Donde se hagan muchas actividades para reforzar ¿qué? El tema de la cultura, porque es que si vieron el objetivo hablaba de hábitos. Nosotros tenemos que crear hábitos en las organizaciones para pensar en espacios, en entornos o en condiciones de seguridad y salud apropiadas. Entonces, por ello ellos hablan aquí de unos acuerdos a establecer con sus grupos de trabajo, unos horarios, bueno, la participación, en fin. Esto obviamente lo omitimos nosotros. Entonces, miren el material tan interesante. Arrancamos con esas primeras hojas que vimos donde estaba el cuidado de uno mismo. Hay una frase inspiradora, leámosla. Solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. Miren ustedes, ¿no? Yo diría que, miren la sana casualidad. Ahora que hablábamos de que crecer es opcional, definitivamente, si nosotros aprendemos a ver nuestra vida y lo que nos rodea con otros ojos, ¿sí? Realmente nos vamos a dar cuenta y a descubrir que esa mirada hace que nosotros podamos estar aportándole a la sociedad desde ángulos diferentes. Eso, de alguna manera, se convierte en algo valioso. Cualquier profesional de la psicología tendría que estar llamado siempre a tener ese, por un lado, sano polo a tierra, pero a la vez también estar buscando múltiples ángulos de una misma situación, porque eso le va a enriquecer el aporte que le puede hacer a ese individuo, a esos grupos o a esas organizaciones o instituciones en general. Bien, se plantean aquí, a propósito también de lo normativo, porque lo normativo tiene que ir vinculado aquí, por supuesto. Entonces, Sura en esta capacitación deja interrogantes, ¿no? Bueno, reconozco la resolución tal, no me voy a poner a nombrarla. Se reconoce esto como antecedente, ¿no? Para que se entienda cómo partió la concepción de lo que puede ser el cuidado en Colombia y cómo poco a poco fue tomando una dimensión más importante, más relevante. Y mira el segundo interrogante, ¿no? ¿Es posible hacer cambios desde mis acciones hacia la cultura del cuidado? Muy importante, ¿no? Relacionado con la normatividad. Entonces se van creando preguntas que ambientan
e invitan al asunto del cuidado con uno mismo. Entonces, miren, yo quiero que ojalá, a medida que avancemos en este material, cada una y cada uno de ustedes se pregunte, vaya haciendo mentalmente un checklist personal de cómo están estas cosas que vamos a ver. Entonces, en esto del cuidado con uno mismo, ¿sí? Miren la contextualización de lo que implica el cuidado de uno mismo. Aquí en esta imagen, que además a propósito me encanta, miren ustedes, aquí hay por lo menos, a ver, 2, 4, 6, 8, hay 10 representaciones de nosotros, ¿sí? De nuestro sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, respiratorio, hormonal, linfático, reproductor y nervioso. Una de las primeras preguntas sería, ¿hemos hecho alguna vez un plan? Pues un plan, qué sé yo, por ejemplo, de tener nuestro cuerpo bien tonificado, preocuparnos por él, o sabemos cómo está nuestro sistema circulatorio, nuestra presión arterial, ¿sí? O cómo está nuestro sistema óseo, en fin, ¿no? Mire las preguntas que hay, ¿no? ¿Cuántos planes hemos tenido? ¿Se ha cuestionado alguna vez por qué no funcionó el plan que hizo? Si lo hizo, ¿no? Porque una de las cosas que uno encuentra a veces en estas capacitaciones, y Sura lo pone de viva voz, es que poca gente hace planes en cuanto a su salud, ¿no? Pero cuando los hace también el asunto cojea muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Sí? Comprendemos que es un sistema, porque recuerden que vamos a apuntar posteriormente al sistema de gestión. ¿Que hemos escuchado algo de los sistemas? ¿Reconocemos la diferencia entre un plan y un sistema? ¿Somos un sistema cada uno de nosotros? Mire todas las preguntas que se hacen para uno meterse en este importante punto o elemento. Bien, entonces, una de las cosas o retos que se quiere tener en la capacitación, claro, aquí con esas preguntas, ¿cuál sería la dinámica, no? Que la gente hable, que uno podría hacer una actividad aquí, por ejemplo, con ustedes. No la vamos a hacer ahora por tiempos, pero piénsenlo cuando ustedes, qué sé yo, estén haciendo su práctica, ¿sí? O cuando ya estén trabajando en una empresa, uno podría coger esas preguntas, hacer subgrupos y que las respondan, nombrar un vocero para que luego crucemos experiencias. Y nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. La gran mayoría de ellas van a mostrar falencias que tenemos en torno a este tipo de situaciones, de cuidados y de planeación, ¿ok? Realmente vivimos en una cultura que poco planea, por ende es poco preventiva. Somos más una cultura reactiva, ¿no? Sucedió algo y ya nos toca ver es qué vamos a hacer, lamentablemente. Bien, por supuesto este proceso debe llevar entonces a identificar entre la diferencia de un plan y un sistema, ya lo dijimos, ser coherente en hacer prevención en el sistema humano, en el mío, ¿no? Y no de forma reactiva como lo estamos diciendo. Entonces, habrá algunos tips de la seguridad, hacer un seguimiento de exámenes médicos y de ingreso periódicos, ¿sí? Hay organizaciones que pasado un tiempo le hacen a uno exámenes médicos, chequeos y demás, y eso es valiosísimo, ¿sí? Lo comenté creo que en otra clase, que una institución donde yo trabajo, no voy a dar el nombre porque pues, no es esta, pero bueno, nos hizo hace poco, ya llevando los profesores un importante tiempo, nos hizo un chequeo fonoaudiológico, ¿sí? Que a mí me sorprendió porque no fue de ingreso, fue pasado el tiempo, pasado unos años que llevamos algunos en esa institución, nos hicieron un chequeo fonoaudiológico. Esto aprovecho para comentárselo al profe Giovanni, a la profesora Diana y a todos los estudiantes en general. Y resulta que, miren, por ejemplo, en mi condición, ¿no? Me decía la fonoaudióloga, mire que usted tiene muchas, su sistema fonativo o fonatorio, pues, y toda esa caja que tiene uno y demás, la suya es óptima para la labor docente, muy bien. Después de hacerme varias pruebas, me dice al final, usted tiene un problema, y es que se ve que usted no sabe regular y modular su voz. Y yo, ¿cómo así, doctora? Explíqueme. Usted normalmente el mismo tipo de intensidad de voz que utiliza para dar una clase, lo utiliza en otras cotidianidades. Y eso es un problema a largo plazo.
Usted puede caer en una situación donde llega un momento en que desgasta su voz a tal nivel que o la puede perder o la puede maltratar significativamente. Y en cualquiera de los dos casos, eso le puede generar una imposibilidad de seguir trabajando en ese rol docente. Oiga, me ha dicho eso y yo me quedé sorprendido y asustado a la vez, ¿no? Entonces, me dijo, usted tiene que hacer lo que hacen los cantantes. Ojalá fuera porque yo cantara bien, ¿no? Pero si yo empiezo a cantar ahora, créanme que se desata el diluvio universal y Noé pasaría nuevamente en su arca, porque se desatan las furias del cielo. Entonces me decía, usted tendría que hacer como los cantantes, ejercicios de calentamiento antes de una clase. Miren, cuando me dijo todo eso, yo que primero quedé sorprendido, segundo que me gustó que en esta organización se preocuparan por nosotros y por hacernos este tipo de valoraciones tiempo después. Y entonces yo cogí la rutina de empezar antes de una clase a hacer esos ejercicios de calentamiento que, insisto, son parecidos a los que hacen los cantantes. Son prácticamente, bueno, no son exactamente los mismos, pero son muy similares para que todo este aparato esté en un buen nivel y yo no lo tenga que forzar. Pero yo les voy a ser franco en algo, ¿no? Y me da pena aquí porque, pues, no solo lo estoy diciendo con mis estudiantes, sino que tenemos visita, pero lo voy a decir con franqueza también para la visita. Me pasó lo que creo que culturalmente nos pasa a muchos, y es que uno arranca con muchas ganas en esa disciplina, en esa conducta de sensibilización, de prevención, y empecé a bajar. Y este es el momento en que yo no volví a hacer los ejercicios de calentamiento, por ejemplo. Y además, con facilidad se me olvida que cuando estoy en otros entornos no tengo que tener el mismo tono de voz. Entonces, eso es un problema. Entonces, estoy en una reunión con amigos y de pronto estoy hablando en ese mismo nivel. O estoy aquí en la casa con mi esposa y no me doy cuenta que estoy manejando ese nivel. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es un sano ejemplo para que veamos cosas de lo que pasan con el cuidado de uno mismo, ¿no? Por favor, antes de seguir, si alguien tiene inquietudes, preguntas, dudas o comentarios o discusión que quiera comentar, cualquier cosa, aporte, no duden en encender su micrófono o levantar la mano y comentar lo que considere pertinente. ¿Ok? Continúo, mientras tanto. Entonces, vamos a decir que aquí hay una frase interesante a propósito del ejemplo que estoy dando. ¿Será que el sistema del que soy dueño, o sea, mi cuerpo, es que a propósito del concepto de sistema, ¿no? Pues todos somos mínimamente propietarios de un sistema, que es el propio, nuestro propio cuerpo. ¿Se manifiesta cuando está funcionando mal? Pues por supuesto que sí, ¿no? Entonces miren aquí esta imagen tan interesante de temas de cómo vamos construyendo o no nuestra salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos conscientes de cómo funciona nuestro organismo, entonces por eso es importante esos patrones que nos muestran o que estamos en comportamientos, conductas saludables o estamos cayendo en otras que pueden tender a llevarnos o a que seamos propensos a enfermedades. El asunto genético, hay cosas genéticas que heredamos para bien o para mal, que si no las conocemos o no las identificamos, pueden después repercutir en nosotros, ¿no? El entorno físico, ¿sí? En el que estamos. No es lo mismo vivir, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, en una unidad donde el edificio es de 4 pisos y no hay ascensor y tengo que subir y bajar todos los días los 4 pisos, a que viva en un primer piso o en un segundo. Entonces ese entorno físico es importante, ¿no? Las relaciones sociales que me circundan, ¿sí? ¿Cómo está mi ser en función de esas variables, ¿no? Los hábitos y rutinas que tengo, ¿son buenos? ¿Son saludables? ¿O los tengo que reevaluar? ¿Cómo estoy en eso? Entonces, pregúntate tú cómo estás en todo ello. La actividad física, ¿no? Conocer y aceptar mi cuerpo. Uno tiene que, ¿sí?, conocer y aceptar su cuerpo tal como es, ¿sí? Voy a hacer allí un comentario experiencial. Voy a aprovechar este espacio para comentarlo con respecto a la aceptación del cuerpo. Cuando yo tenía 7, 8 años, pues yo había nacido absoluta y totalmente normal físicamente. A los 7, 8 años yo empecé a perder la movilidad de mi mano izquierda.
pero así de un momento a otro, y los dedos de la mano izquierda se me empezaron a encoger, ya les voy a mostrar la mano. Y resulta que la mano me quedó atrofiada, pero así de la nada, o sea, yo tenía, esta es mi mano derecha, ¿no? Entonces, mi mano derecha, que además me dicen, oye, profe, sus manos tan bonitas, gracias. Entonces, cuando yo muestro esta, si empiezan a mirar, ¿sí? Esta tiene aquí una atrofia en estos dedos, ¿no? Y no sé si estoy apuntando bien porque no me veo aquí en la cámara. Este brazo aquí es más delgado que este, o sea, este es más grueso, este es más delgado. En esa época, a ver, yo miro a ver si me estoy viendo cómo es, en esa época de los 7, 8 años, el brazo se me encogió y me quedó así, para que me vean, así como me estoy viendo ahí en pantalla, así me tocaba ir al colegio. ¿Usted se imagina lo traumático que fue para mí aceptar mi condición física? Y en un momento dado, los compañeros, la verdad, pues me empezaron a hacer bullying, ¿no? Pero oye, este man, ¿qué le pasa en esa mano? Mira eso, te cagaste en esa mano. Bueno, ¿qué no me decían, no? Y para mí fue muy duro. De un momento a otro, yo no sé, una mañana que yo llegué, me sorprendió porque nadie me molestó, porque todos los días me estaban molestando, nadie me molestó, silencio absoluto. Yo nunca supe, la verdad, si fue que mis papás fueron y hablaron allá con alguien o un profesor viendo la situación llegó y peinó a mis compañeros y seguramente entendieron y nunca más. Pero debo admitir que teniendo 7 años, en esa época, me dejaron de molestar. Pasaron los años y yo con fisioterapia logré volver a mover el brazo. Yo soy zurdo además, yo escribo con esta mano, ¿sí? Y cuando llegué a punto de graduarme, vino mi revancha. Resulta que nos tocó presentarnos al servicio militar, a ver pues si quedamos o no, y pues nadie quería irse a prestar servicio militar, y todos mis compañeros azarados, no sé qué. Y yo la noche anterior le dije a mi mamá, pues imagínese, pues ya habían pasado muchos años, ¿no? Por lo menos 10 años. Entonces, mamá, ubíqueme la carpeta de cuando yo tenía 7 años de todo el problema en mi mano. Y sí, ella me la dio. Yo me fui al otro día pues a presentarme al ejército, me fui con esa carpeta. Entonces la llevaba en la mano derecha, digamos, supongamos que esta es la carpeta, la llevaba en la mano derecha y pues yo ya mi mano la movía y bien, ya, o sea, ya había ganado movimiento, algunos movimientos no los pude recuperar, sobre todo de la muñeca, pero ya la mano la movía bien. Cuando fui a entrar al batallón, ahí mismo hice esta posición, otra vez, ¿ya? Engarroté la mano. ¿Ellos qué iban a saber? Entré allá al batallón con los compañeros. Cuando los compañeros me vieron así, pues que ellos sabían que yo ya había recuperado la movilidad y todo eso, y me vieron así, yo dije, esta manera ahora me van a hacer quedar mal. Me encantó y le doy gracias a Dios a todos mis compañeros y a Dios le doy gracias que se sonrieron y se alegraron y dijeron, bien, Francisco, claro, genial, esa es la jugada, que me qué. Y claro, empezaron a revisarnos pues a cada uno. Además, yo no sé cómo era ahora, ¿no? Pero en esa época, una fila todos nosotros en pelota, usted imagina una en pelota, entonces yo en pelota con una mano con el folder y con la otra engarrotada así, ¿no? Y los otros ahí en bola, todos también como yo. Y entonces iba pasando cada uno. Yo soy de apellido Salazar, entonces yo era de los últimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Angulo, va y presta servicio, o Cabrera, bueno, Cabrera no, y así pues sí, no, cuando llegan a Salazar, o sea, este pechito, y me miran y yo con esa mano así, ¿no? ¿Usted cree que yo le iba a estirar? Entonces, ¿usted qué tiene? No, es que a los 7 años me dio una atrofia muscular en la mano, no sé qué, mire, esta es la carpeta médica. Entonces, la miró el médico y el médico iba acompañado como de un yo no sé qué rango tenía, ¿no? Pero algún rango más o menos importante. Un militar estaba ahí con el médico. Entonces, el militar decía, no, este joven lo ponemos a hacer algo allí, no se preocupe, que vaya con otro. Y yo por dentro, ay, Dios mío. Y el médico pues miraba y miraba hasta que le dice, no, mire, capitán, creo que era capitán, no, capitán, este muchacho no puede ni siquiera sostener un fusil. Entonces, no, entonces, está bien, váyase, puede venir por su libreta militar el próximo lunes. Oiga, yo casi la embarro, porque como yo soy zurdo, apenas me dijo eso, yo casi hago, pues no, pues si era mi mano atrofiada, ¿cómo iba a hacer eso? ¿No? Entonces no, pues yo agarré mi folder y salí. Ese día, toda esta historia va para decir que ese día entendí
que yo podía y debía, miren que crecer es una opción, que podía y debía aceptar mi limitación física y que además podía sacarle provecho, sacarle humor, ¿sí? Si a ustedes, muchos de ustedes, porque son bellamente jóvenes, no se vieron la película E.T., el extraterrestre, pero usted puede buscar por Google, póngale E.T., E de enano y T de tierra, póngale E.T., imágenes de E.T., el extraterrestre. Entonces va a salir el muñequito que era un extraterrestre. Él tenía un dedo fantástico con el cual se iluminaba y conectaba con el planeta. Steven Spielberg, que fue el productor de esa película, tomó mi mano de ejemplo para hacer ese dedo. Obviamente estoy bromeando, ¿no? Entonces lo que quiero decirles con esto, muchachos, a propósito de conocer y aceptar mi cuerpo, es que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es quererse como es, quizás, qué sé yo, no quisiera ser un Cristiano Ronaldo o qué sé yo, o entonces una mujer que en una Sofía Vergara o no sé, pues estoy dando ejemplos, pero yo creo que uno tiene cosas maravillosas. Y a partir de eso que me pasó con el ejército, yo le di una vuelta total a eso, ¿sí? Y hoy en día, para mí, mi mano es una bendición y es una parte más de mi cuerpo que acepto, ¿sí? Entonces, miren cómo uno tiene que trabajar en todo, ¿no? Este es apenas un peldaño de lo que uno tiene que construir en su salud. Por supuesto, es más complejo, ¿no? Pero me quise detener allí para dar ese ejemplo. Bien, sigamos. Entonces decía aquí, la actividad que mejor me va. Qué bueno que usted detecte eso, ¿no? Porque esto puede ser parte de su formación, de su vida profesional o de su vida recreativa, en fin. Hay muchas cosas que uno disfruta. Entonces, en lo que mejor le va normalmente es porque le gusta mucho, ¿no? ¿Cómo está su ritmo cardíaco, no? Esa cajita llamada corazón, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que es, que tiene el revisarla. La salud no física, o sea, entendamos que no todo es físico, ¿no? ¿En qué pones la intención? ¿Sí? En cuanto a tu pensamiento, actitud y rutina. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Usted en su carrera a estas alturas de la vida seguro que hay cosas que le encantan, así como hay cosas que seguramente para nada, ¿no? Entonces piense usted en qué pone más intención, énfasis, interés, motivación, ganas. Y de pronto, ¿qué es lo que no le gusta tanto? Eso hace parte de la salud. En este caso, obviamente, insisto, no física. La nutrición. Entonces, por ejemplo, claro, el alimento es la medicina, pero claro, no todo tipo de alimento. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de combinaciones hago? ¿Sí? ¿O qué depuración? ¿O mi plan de nutrición? Yo les soy franco, ¿no? A mí sí que me ha costado eso. Cuando inició la pandemia el año pasado, estuve ejemplarmente juicioso. Tengo amigos, colegas que ganaron mucho peso en la pandemia y yo fui todo lo contrario, ¿no? Yo estaba en sobrepeso, yo debo pesar más o menos 80 kilos y cuando inició la pandemia yo estaba casi en 100, estaba en 99 o 98. Pues me puse en una disciplina en la pandemia y dije, no, yo voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar de la comida, pues bajé a 82. No logré los 80, que es el peso ideal, pero llegué a 82. Pero yo les soy franco, a mí me encanta, así sea el fin de semana, una comida rápida, una hamburguesita, un perro. La verdad se los cuento. Y ahora, diciembre, enero, la verdad empecé otra vez a bajar ese ritmo tan juicioso que tenía de la alimentación. Entonces, miren cómo todo esto termina siendo un sistema del cual uno tendría que estar haciendo chequeos constantes, ¿sí? Bien, la autogestión. Entonces, ser consciente de que es que cada uno de ustedes le aplica esta frase que está aquí. Soy dueño de mi salud. Y realmente muchas de las cosas que a uno le pasan, pues es porque uno no hizo bien las cosas. Si nos pasan mal, también somos responsables de lo que tenemos una vida saludable, nuestro cuerpo es agradecido, bueno, fue porque lo construimos y lo hicimos. Por eso hay que atender nuestro cuerpo. Y atenderlo es cualquier señal que de pronto nos genere alguna inquietud, pues estar pendientes, ¿no? Saber identificar las cosas, saber mejorar lo que esté mal y saber mantener o sostener lo que esté bien. ¿Ok? Miren toda esa radiografía tan interesante y todo esto tiene que ver
apenas con la primera de las 5 que vamos a ver, que es el cuidado de sí mismo. Muy bien, vamos a pasar a la 2. Hago ahí una breve pausa para preguntar, ¿voy claro hasta allí? ¿Soy claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ok, bien, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces, por favor, les voy a pedir que me den 30 segundos. Voy por un vaso de agua porque a propósito del desgaste de la voz, no traje agua aquí para tener a la mano, entonces voy a traer. Denme un instante, ya regreso. Muy bien, ya regresé. Espero no haberme demorado ni siquiera 30 segundos. Eso espero, ¿no? Permítanme un segundo, hago un ajuste aquí. Permítanme un momento, hago un ajuste. Bueno, continuamos entonces. Me da risa porque pues cerré la puerta, pero no la cerré bien. Cometí el error de no cerrarla bien. Y entonces entró un amigo que ya muchos de ustedes conocen, pero otros no. Entonces voy a presentárselos. Por aquí, este amigo, se los presento. Salude. Él se llama Jeff. Saludito. Eso, ya. Entonces me da risa porque él es, pero súper curioso de todo, ¿no? Entonces, si de pronto lo oyen ahora expresarse o saludar, pues entenderán que es él. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora del cuidado de la palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a la frase introductoria. El análisis del sistema orgánico sobre el que se basa el comportamiento social del ser humano es el objetivo más difícil y más ambicioso que la ciencia natural se puede imponer desde el momento en que este sistema es, por lejos, el más complejo que existe en el planeta. ¿Sí? Pues realmente se supone que todo lo que tiene que ver con el ser humano es como lo más, digámoslo así, no solo complejo, sino yo diría que ambivalente, ¿no? Si pensamos en si el ser humano es la especie más inteligente del planeta, pues también tenemos que pensar que como especie somos los que tenemos el planeta. Acuérdense que la quinta y última hoja de este ejercicio es el cuidado del planeta. Pues resulta que esta especie, que es la más compleja, ¿cierto? Con su comportamiento y demás, y su supuesta inteligencia, es la que tiene al planeta en seria amenaza, ¿no? Por muchas cosas. En cambio, las especies animales podrían estar viviendo tranquilamente sin nuestra presencia. Pero bueno, sigamos porque me iría por otro lado y tampoco se trata. Miren el interrogante entonces que ya se genera aquí. ¿Cómo cambiar el plan de salud ocupacional por un SG? Ya sabemos que es un SG para no nombrarlo todo. Entonces, aquí necesitamos hacer esa transición para dejar o traspasar la frontera reduccionista para tener una mirada mucho más amplia. Muy bien, perdón, yo tomo agüita.
Entonces, miren ustedes, no sé, a mí me parece que esta diapositiva ya nos muestra a las claras la diferencia entre un programa y todo un sistema, un SG, ¿sí? Entonces vemos a la mano izquierda de sus pantallas un programa de salud ocupacional. Los programas son importantes. Nadie dice que el cambiar la mirada va a acabar con los programas. Lo que pasa es que ahora los programas van a ser parte del SG, ¿ya? Antes, en las organizaciones, solamente se estructuraban los programas. Ok, a través de etapas interesantes y cíclicas seguramente, de diagnóstico, de diseño, de intervención, de evaluación y volver otra vez a investigar, diseñar, etcétera. Un ciclo. Pero de todas maneras era una mirada reduccionista. Entonces, si ustedes ven, aquí está un paso a paso de abajo. Espero que se esté viendo la flecha que estoy moviendo aquí. Entonces, lo vamos a ver de abajo hacia arriba, cómo hay una serie de pasos para establecer un programa de salud ocupacional. No los voy a nombrar porque pues creo yo que aquí están claros. Seguramente ustedes también ya los han discutido y en todo caso aquí se ven claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña un PSO? Un plan o un programa, perdón, de salud ocupacional. Entonces, un diagnóstico, unas metas, un cronograma, una intervención, un seguimiento y una evaluación. ¿Sí? Y vuelve y arranca, ¿no? Por eso digo que esto que aparentemente es una escalera, uno puede decir que esto también es un ciclo, porque del paso 6 volvemos al 1. ¿Sí? Y así, es algo continuo, pero no deja de ser cíclico. Miren la diferencia a lo que es ya generar, construir un SG, que a propósito, la OIT, recuerden que OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces, estableció unas directrices para que en las organizaciones se crearan estos SG, sistemas de gestión. Miren cómo es de importante en ello la misma esencia de pensar que esto es cíclico, porque insisto, acá a la izquierda el programa de salud ocupacional, aunque se ve lineal y lineal ascendente, pues esto se puede concebir como un círculo, ¿no? En ese sentido, el SG pues va a tener esa misma filosofía, pero va a ser más complejo. Y cuando digo complejo no tiene que ser complicado, ¿no? Es más bien de complejidad, porque van a entrar muchos elementos allí en una sinergia, en una combinación importante. Entonces, estamos hablando de la importancia de políticas. ¿Sí? Acuérdese que SST es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se deben crear políticas. Recordemos que las políticas son como esos ideales, ese deber ser que toda organización debe tener en todos los campos, ¿no? Usted va a entender que en una organización hay políticas de provisión de personal, o sea, de selección. Ejemplo, ¿no? Para algunas empresas tienen la política de que no pueden recibir familiares. Y otros dirán, ¿pero por qué es el colmo? Bueno, pues eso es como en la familia, ¿no? Cada uno tiene sus normas, sus creencias y demás. Entonces hay empresas que tienen eso como política y está en un documento, ¿no? ¿Qué otra política de desarrollo humano puede ser? La capacitación constante, el plan de ascenso y carrera, ¿sí? O hay políticas de retiro también. En un momento dado se prescindirá de los trabajadores, se decidirá despedirlos en tales y tales circunstancias. Entonces se crea todo un marco de políticas en cuanto al retiro, por ejemplo. Aquí estamos hablando de la generación de políticas en un tema tan importante como el SST. ¿Sí? Se espera que las organizaciones inteligentes tengan la creación de estas políticas con una participación activa de todos los niveles de la organización. O sea, la alta gerencia puede liderar, pero que escuche a los otros niveles de la organización, que los involucre y que de alguna manera ellos sientan que fueron partícipes de esas políticas en un tema tan importante como este. Por supuesto, en un momento dado, cuando ya se han creado esas políticas, hay que pensar en cómo organizar las cosas. Entonces, usted va a encontrar la organización, ¿no? Una responsabilidad de un grupo de personas, una rendición de cuentas. Esos grupos deben tener una competencia e información muy importante en esto, porque no cualquiera trabaja en esto. Miren ustedes que por ello se está dando en el medio académico, universitario y demás, certificaciones, especializaciones en este tema, ¿no? Entonces, si usted tiene una especialización
una certificación en estos temas, usted tiene una alta probabilidad en el mercado de trabajar en una organización en pro de esto. Qué pena, por acá nuestro querido compañero acaba de hacer una gracia que ustedes ya se imaginarán y no la hizo donde le estamos educando. Es un bebé, ¿no? Si se lo preguntan, cumplió ahorita el 5 de abril, 2 meses. Me tiene chocho, pero pues, ay Dios. Sigamos. Asimismo, es importante tener en cuenta entonces que un adecuado SG, un sistema de gestión, debe tener también toda una etapa importantísima de planificación y de aplicación. Y es allí donde hay una evaluación del contexto o lo que algunos llaman un examen inicial. Con ese diagnóstico, esa evaluación, examen inicial, uno puede empezar a elaborar un panorama, ¿sí? Un panorama de lo que ocurre y asimismo una planeación de lo que se puede empezar a aplicar, pero todo producto de unos objetivos que deben ser consecuentes con el SST y todo lo que en un momento dado también entra en materia de prevención. La prevención va a ser muy importante. La prevención es como uno de los principales elementos o políticas que se trata de irradiar en las personas y en la cultura de las empresas. Permítanme un segundito, qué pena, permítanme un momento, no me demoro nada, solo segundos. Muy bien. Asimismo, aparte de la planeación, por supuesto, es muy importante la evaluación, el que podamos en algún momento dado retroalimentarnos de cómo está haciendo la organización las cosas. Y en ello tiene que haber una sana supervisión. A mí la verdad la palabra supervisión no me gusta mucho, pero pues es utilizada. No me gusta porque eso es como darle poderes de superhéroe a alguien, ¿no? Entonces yo soy el supervisor, ¿no? Pues es Superman porque Superman es el que tiene la supervisión. Pero bueno, ese es otro asunto también. Pero en todo caso, una sana supervisión nos permite una evaluación, por supuesto. Nos permite un seguimiento. Nos permite generar importantes auditorías que dan retroalimentación a la empresa sobre el sistema, ¿sí? Entonces, la auditoría de alguna manera es importante y nos permiten abrir fuentes de investigación en las cosas que de pronto no se han resuelto bien, cómo hay que mejorarlas y demás. Y gracias a la evaluación vendría como la última etapa, que es la de mejoras, perdón, la de medidas para la realización de mejoras. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Habrían allí 2 tipos de medidas que siempre hay que tener. Las medidas, por un lado, preventivas y por un lado, las correctivas. ¿Qué pasa en las empresas colombianas? No en todas, pero en muchas. Qué pena que el bebé por allá lo regañó. Ocurre que normalmente pesan más las correctivas que las preventivas. ¿Y eso qué está significando? Pues que nosotros culturalmente hablando somos más reactivos que proactivos. Casi siempre nos toca actuar sobre los errores que ya ocurrieron y no sobre la mentalidad de minimizarlos, prevenirlos o incluso anularlos, ¿sí? Entonces, las empresas inteligentes logran que la balanza esté mucho más fuerte en prevención y que sean pocos los casos de corrección, ¿sí? Decir que uno va a eliminar los casos de corrección es prácticamente imposible, utópico, en todo lo que tiene que ver pues con SST. Pero este sistema de gestión ayuda muchísimo a que la gente se meta en esta cultura y que cada vez las correcciones sean menores. ¿Por qué? Porque se está en procesos de mejora continua. Y eso va a ser algo fundamental e importante. Muy bien. Voy a pasar aquí para que podamos avanzar un poco más porque me preocupa el tiempo. Ustedes van a encontrar en el material además las normatividades también que hay aquí con el tema de los programas, porque ojo, ¿no? De todas maneras, toda empresa, pequeña, mediana o grande, hoy en día es responsable por tener mínimamente programas de salud ocupacional. Digamos que a ciertas empresas, ya sea por su tamaño, por su contexto, no necesariamente tienen que crear un sistema de gestión,
pero mínimamente tienen que trabajar en planes y programas. Ahora, lo ideal es que, sin importar que una empresa sea pequeña, mediana o grande, tuviera un sistema de gestión. Pero digamos que entonces la ley al menos, vamos a decir, obliga al establecimiento y desarrollo de programas como tal. Y eso es importante. Entonces, usted encontrará aquí en el material qué pasa cuando hay incumplimientos, cuando no se da una cosa, en fin. También, pero no me voy a detener en esto, la empresa, entonces, Sura muestra aquí su plataforma. Claro, esto lo digo es para las empresas que están afiliadas a Sura como ARL, ¿no? O sea que su ARL es Sura. Entonces, ellos tienen un espacio aquí para hablar un poco de su plataforma, de cómo deben ubicarse en un momento dado para recurrir a asesoría virtual o en un momento dado para mirar ciertos lineamientos normativos o para aprovechar las herramientas y cuadros que ellos tienen para el seguimiento de los programas que estén haciendo en salud o evaluaciones que estén haciendo en este sentido. En fin, entonces todo esto es una plataforma que está guiada hacia ello, ¿no? ¿Cómo organizar ese sistema de gestión? Insisto, no voy a entrar en ello ahora, pero digamos que usted puede mirar con detalle las diapositivas y en esta incluso aquí se van a ver como los elementos, las características que debe tener el SG. ¿Ok? Pasemos al 3. Entonces en el 3 ya vamos a hablar del cuidado del entorno. Entonces vámonos a otra frase. Dice aquí, la producción de demasiadas cosas útiles deriva en la creación de demasiadas personas inútiles. Miren esa frase tan interesante de Karl Marx, ¿no? Por supuesto, contextualicémonos. Esta frase viene producto de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Cuando el ser humano crea las primeras máquinas a vapor o cuando Henry Ford crea el primer vehículo, el primer automóvil y empieza el hombre a descubrir que puede ya dejar de pensar que el caballo va a ser su principal medio de transporte y que va a ser un vehículo o que ya si va a atravesar ciertas regiones por mar no tiene que ser con cientos de sujetos que están remando, sino que va a ser un motor a vapor que lo va a hacer con más velocidad, en menos tiempo. Todos esos inventos son cosas que históricamente, por supuesto, han tenido una utilidad en el ser humano gigantesca. Pero paradójicamente la construcción de este tipo de artefactos tan útiles en la forma y la dinámica en que se construyen hacen que el resultado de las personas sea prácticamente el tener personas inútiles. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el trabajo de producción, sobre todo producción en serie, ¿sí? Entonces yo aprieto un tornillo, el otro lo ajusta con un tubo, el otro coge el tornillo y el tubo y lo mete en un cuadrado, el otro, etcétera, etcétera. Y son labores mecánicas, ¿no? Y estamos fraccionados. Y es un trabajo robotizado. Para quienes no hayan visto, les recomiendo a propósito de esta frase de Karl Marx, la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, donde recrea de manera mágica, esa es mi opinión, maravillosa. Charlie Chaplin era para mí un genio del humor, pero además de la reflexión y el mensaje y la confrontación hacia la sociedad. Y en ese sentido, esa película Tiempos Modernos es la vida de Chaplin trabajando en una fábrica a principios del siglo XX, ¿sí? De hecho, la película es como de 1923 o 26, una cosa así. Y es una película que muestra cómo el ser humano con esa vida mecánica en las empresas de tantas horas haciendo lo mismo, pues hace que el sujeto quede mecanizado en sus movimientos, casi que en su vida, con ese desespero de querer romper esos esquemas para hacer otras cosas. Entonces, claro, la frase de Marx y el pensamiento marxista de ese momento confrontaba no solo eso, pues, sino la oligarquía y el proletariado, que eran las personas obreras que ganaban poco. Mejor dicho, en esa época, esas personas que hacían ese trabajo, ¿sí? No vivían con lo que ganaban, sobrevivían, porque ojo, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Entonces, estas personas sobrevivían. Entonces, Karl Marx, con estas frases y estas reflexiones, realmente de alguna manera dio la base para crear unas importantes confrontaciones hacia el mundo del trabajo y las organizaciones
y la calidad de vida que se estaba dando en ellas, las condiciones de seguridad y salud que prácticamente no existían y estábamos a la buena de Dios porque el ser humano estaba obnubilado con las maquinarias, ¿no? Y la mentalidad del ser humano en esa época era que el ser humano debía adaptarse a la máquina. Eso lo vimos en el curso con los estudiantes al inicio del semestre, cómo la revolución industrial nos llevó a eso. Entonces, por eso la frase cabe y encaja de manera maravillosa. Bien, la pregunta específica aquí sería entonces, ¿cómo identificar lo que necesita mi empresa en el planear, hacer, verificar y actuar? Acuérdense que ese es un ciclo de trabajo, ¿no? El PHVA. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Bien, entonces en el cuidado del entorno, ustedes van a encontrar aquí cómo en algunas organizaciones ya se tienen, yo les hablaba ahora de un checklist personal, ¿no? Entonces, por supuesto, en las organizaciones ya se tienen formatos, instrumentos que dan cuenta de cómo son los contextos de las empresas en los trabajos donde están laborando. Sí, perdón, ya, quieto pues. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hoy en día usted puede encontrar en las descripciones de cargo, en los manuales de funciones, en los manuales de procesos y procedimientos, unas contextualizaciones importantes, ¿no? Que ya van dando cuenta del entorno en el que se está, las condiciones en que se trabaja, y obviamente se espera que esos documentos estén reflejando, por un lado, veracidad, pero por otro, que estén reflejando entonces contextos apropiados, ¿no? Si estamos en un SG, no se olviden, en un SG, pues realmente esos documentos e instrumentos deben dar cuenta de que estamos en un contexto lo más apropiado posible. Bien, y entonces en ello, insisto, pues también Sura tiene su herramienta, pues no voy a entrar ahorita a detallarla, pero de alguna manera tiene unas herramientas en Excel o en otros programas, donde de alguna manera la gente en las empresas empieza a relacionar las acciones de acuerdo a programas establecidos y demás, de lo que se planeó, lo que se hizo, cómo verifiqué lo que se hizo y qué tipo de actuaciones posteriores estoy haciendo. Entonces, estas plataformas dan la posibilidad de estructurar cronogramas, ¿no? Cronogramas que de alguna manera posibilitan el seguimiento de esto. Un sistema de gestión es imposible que funcione si no tiene esta filosofía del planear, del hacer, del verificar y del actuar, pero que además esos elementos estén circunscritos en un cronograma. Los cronogramas son fundamentales para todo tipo de abordaje, ¿no? Investigativo y mucho más en SST. Ahora, vamos a decir que la mirada del entorno cada vez se vuelve más integral en las organizaciones, ¿no? Cada vez es más importante y cada vez la empresa se da cuenta que no puede vivir aisladamente de lo que pasa en el contexto. Y hoy en día con la pandemia, yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Si hay empresas que antes de la pandemia querían vivir solas, aisladas y de alguna manera sobrevivían o no les iba mal, pues hoy en día con este tema, yo creo que todas las empresas del planeta, las organizaciones, han entendido que el entorno es fundamental, ¿no? Y que hay que tener en cuenta las condiciones en que está. Entonces aquí hay una gráfica que de alguna manera plasma, trata de señalar, algunos dicen que no todas, pero entonces aquí estaría al menos un buen número de elementos que entran en juego en el entorno, ¿no? Entonces, el entorno va a tener unos actores internos, ¿sí?, de la empresa y unos actores o factores externos. Entonces, por supuesto, en los internos están los dueños de cada una de las empresas, los gerentes, que no siempre los gerentes son los propietarios, a veces los propietarios tienen también el rol o cargo de gerentes, pero a veces los propietarios delegan a gerentes ciertos roles. Están los empleados y, por supuesto, dentro de la parte externa, ya estamos hablando de que hay muchos factores que entran en juego. Los proveedores, que son claves, porque son los que traen los insumos fundamentales. La sociedad en general, de alguna manera, incide directo o directamente en las organizaciones, ¿sí? Y finalmente, toda organización ofrece un producto o servicio a la sociedad o a un grupo de personas. Entonces, la sociedad tiene que estar allí, por supuesto,
en un nivel importante. El gobierno como tal, porque las decisiones del Estado en un momento dado son fundamentales, ¿sí? Los acreedores de la empresa, cuando la empresa muchas veces nace y demás necesita el apoyo de terceros, de entidades, inversiones. Entonces, la empresa tiene que estar como en relaciones apropiadas con todo tipo de actores, en este caso los acreedores también. Y por supuesto, los clientes, claro que sí. ¿Los clientes hacen parte de la sociedad? Sí, pero además de ello, recuerden que los clientes ya son esas personas particulares a las cuales se les da ese producto o servicio. Recordemos además que en este entorno hay que tener diferencia entre lo que es cliente y consumidor. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre cliente y consumidor? Para yo tener una pausa. Escucho. ¿Me escuchan al otro lado del planeta? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se podría decir de que el cliente es una persona que pues compra habitualmente en la misma empresa. O sea, digamos, un ejemplo. Yo estoy acostumbrada a comprar siempre en el Éxito y voy al Éxito y voy al Éxito. Por más ofertas que me ofrezcan en otras empresas, yo siempre voy a comprar al Éxito, así me parezca cara o así me parezca que no, que está en el bien, que está bien, pues que está bien que es digamos, el servicio. Y el consumidor es la persona que solamente compra un producto y pues, digamos, se va o ya no requiere más de la empresa. Alejandra, qué interesante lo que nos has dicho y es válido. Ahora vamos a entender que este tema de cliente y consumidor es tan complejo que esa es una de las aristas o de los lados de esta pregunta que yo acabo de hacer. Y muchas gracias porque es muy acertado. Ahora, no es el único ángulo para verlo, pero está muy bien y muchas gracias de nuevo, Alejandra. ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué diferencia, qué otra diferencia puede encontrar entre cliente y consumidor? ¿O qué semejanza? Porque también puede haber. ¿Nadie? Pues que ambos, digamos, van en busca de un servicio, pero uno lo hace directamente y otro lo hace por medio de un intermediario o de forma no habitual, como el cliente, que es habitual. Interesantísimo, María del Mar. También es válido lo que estás diciendo. Ok. Ahora voy a contribuirles con otro complemento para que entendamos algunas diferencias. Voy a hacer una pregunta, seguramente Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. Laura Stephanie. Buenas tardes a todos los presentes. Pues yo lo miro también desde la perspectiva de que clientes, como ya lo han mencionado mis compañeras anteriormente, sí se puede considerar un sujeto, una persona que adquiere ya sea un bien o un servicio en la misma empresa y tiene como ese rutinario que solamente es con esa empresa. Pero yo miro más los consumidores desde una mirada, un punto de vista más amplia, porque al final de términos todos terminamos siendo consumidores, porque de alguna u otra manera, ya sea directa o indirectamente, estamos consumiendo lo que nos venden la mayoría de empresas u organizaciones que tenemos en el ambiente. Pues Laura, muy importante lo que acabas de decir, para que todos entendamos que la palabra consumir va a ser mucho más abarcadora, mucho más integral. Todos para muchas cosas somos consumidores, totalmente. Estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Sí, María del Mar. En el caso de las redes sociales como Facebook e Instagram, lo que nosotros como usuarios somos consumidores y lo que ellos buscan es que nosotros seamos clientes de una marca en específico, porque si ellos en sí no ganan nada con que nosotros estemos en la plataforma, eso quiere decir que nosotros somos el producto, pero al mismo tiempo somos los consumidores y buscan clientes. Interesantísima pregunta para que veamos que es que este tema es muy complejo y en una organización hay que tener en cuenta todas estas condiciones porque esto se vuelve complejo para
para todas las organizaciones en cuanto a las condiciones externas. Entonces, mira, María del Mar, primero, y para todos, no sé si han visto en Netflix, es un documental, el dilema de las redes sociales, creo que se llama, ¿no? Allí se responde un poco lo que estás diciendo, porque uno muchas veces se hace la pregunta, bueno, no, pues si yo uso las redes, pero ellos qué ganan si yo, por ejemplo, me pone una publicidad y yo no la veo, o aunque la vea, no compro el producto. Entonces me dice, entonces, ¿qué hacen ellos? Resulta que el negocio es mucho más complejo de lo que uno imagina. Así tú no compres supuestamente nada, lo que se sabe hoy en día, y por eso las redes sociales cada vez tratan de aliarse más estratégicamente. Usted sabe que hace poco Facebook compró Instagram, o yo no sé si fue al revés, pues, y WhatsApp que también, bueno, cada vez estas empresas se van uniendo más, porque ¿qué les interesa a ellos y qué es el verdadero negocio que a ellos les da millones de ingresos? Es toda la información suya. Y nosotros dejamos en las redes lo que se llama las huellas digitales. ¿Y qué es dejar una huella digital? Usted va al buscador de Google y qué sé yo, comida colombiana porque quiere comer algo. Ya eso que usted escribe en Google, como usted tiene una cuenta en Gmail o en Hotmail, pues resulta que estas cuentas están también amarradas que a su Facebook o a su Instagram. Prácticamente hoy en día nada de lo que hacemos en Internet queda sin registro, todo queda registrado. Y esa información vale oro porque hoy en día los dispositivos tecnológicos tienen la capacidad de hacer relaciones algorítmicas de información para entender cuáles son sus tomas de decisiones y porque finalmente no les interesa lo que haga cada uno de nosotros, pero con ello logran sacar tendencias de comportamientos de compra, de hábitos, de lugares más visitados, de productos más usados. ¿Para qué? Para que esa información sea útil para los emporios, entonces para los grandes pisos, entonces qué sé yo, se lo venderán a un PriceMart o se lo venderán a Coca-Cola o se lo venderán, o sea, ya esa información de gran envergadura se vende a las grandes organizaciones, entonces ellos sí ganan y ganan mucho. Por eso, María del Mar y para todos y todas, nosotros somos en las redes sociales a la vez usuarios, pero somos un producto también, ¿sí? Porque todo lo que nosotros usamos o todo lo que nosotros decimos lo toman para ese tipo de decisiones. Entonces hay una relación muy compleja, ¿no? Véanse el documental, que allí además explica situaciones paradójicas, ¿no? Como la gente que trabaja en Facebook o que ya no trabajan o algunos que trabajan allá todavía, por dar un ejemplo, ¿no? En Facebook, le obligan a sus hijos que jamás tengan un perfil en Facebook. Porque se dan cuenta de lo lesivo y de lo perjudicial que puede ser las redes en algunas cosas, ¿no? Porque esto es debatible, esto tiene los pros y los contras que usted quiera. Bien, no me quiero alargar más por este lado, espero haberle respondido a María del Carmen y si alguien tenía una inquietud por ese lado, pero quiero centrarme en algo que me parece importante que les voy a hacer por medio de otra pregunta. Mejor dicho, no es una pregunta, les voy a dar el nombre de un producto y al yo darles el nombre de ese producto, por favor, me dicen ustedes quién es cliente ahí y quién es consumidor. Entonces le voy a decir. Purina Dog Chow. ¿Quién es el cliente y quién es el consumidor? El cliente sería, pues, lo miro así, el dueño del cachorro, del perro, y el consumidor vendría siendo el animal. Exactamente, Laura, muy bien. O si yo digo pañales pequeñín, pues el consumidor o usuario, como dijiste, es el bebé, pero el cliente es la mamá o el papá que compró el pañal, ¿cierto? Entonces, bajo ese parámetro también entendamos una cosa, cliente es el que tiene el poder adquisitivo, el dinero para comprarle a una organización un producto o servicio. Usuario o consumidor es el que se apropia de él, el que le da utilidad a ello, el que lo gasta, el que lo consume, valga la redundancia. El consumidor es el que lo consume, si me permiten esa redundancia. Ahora, perdón un momento. Amor, ¿me regalas agüita? Gracias. Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta de una cosa. En algunas circunstancias, cliente y consumidor son los mismos. Si usted, producto de su trabajo, de sus ingresos, tiene una platica y dijo, voy a ir a comprarme
una camisa. O voy a ir a comer tal cosa. Usted es cliente y consumidor. Ahora, también estuvo bien lo que dijeron ustedes. Todas las respuestas son buenas porque el cliente además es el que tiene esa regularidad, ¿sí? En un producto, en una marca. Por supuesto que sí. Pero miren todo lo complejo que es y por eso la importancia de entender muy bien a los clientes de los consumidores. ¿Ya? McDonald's la tiene clara con lo que ofrece. McDonald's en el fondo ¿de qué vive? De cautivar a los niños. Si usted pone a pensar en la comida de McDonald's, la comida de McDonald's no es espectacular. Así que no diga, hay otras marcas de comidas rápidas que son mucho mejores. Pero ¿por qué tiene tanto éxito internacional, mundial? Con las benditas cajas felices de que cada vez que hay una película infantil ellos sacan la versión de las cajitas y los muñequitos son fantásticos, ¿sí? Que hasta uno de grande dirá, ve, tan bacano, ¿no? Como que quiero tener una cajita. Pues, grave, ¿no? Pero bueno. Los niños quieren eso, entonces le dicen a sus papás, lléveme a McDonald's porque quiero la cajita feliz de tal cosa. Entonces van los niños, van los papás, consumen, los niños tienen la cajita feliz y McDonald's tiene su negocio. ¿Sí? Así de simple. A McDonald's en el fondo interesarse por cautivarnos a nosotros como cliente y consumidor. Para nada. Ellos saben que necesitan el consumidor infantil, el niño, lo seducen a él y ya tienen al cliente que es el papá. Bien, voy a seguir para que podamos continuar. Vamos como a un buen ritmo, a ver si logramos ver las 5 características. Miremos, continuemos aquí. Bien, entonces hay unas conclusiones, aquí hay unas preguntas de retroalimentación que se hacen, no las voy a mirar ahora, pero insisto, este material puede ser de guía para ustedes en un momento dado, en una práctica, en alguna organización o institución, ¿ok? Hoy se está confabulando todo, si están escuchando, por ahí hay un concierto canino, no es mi amada mascota, son los vecinos. Cuando el uno habla, entonces el otro responde y el otro pregunta y el tercero se mete y ya empiezan a hablar de su vida, su familia, ahí están en eso. Bueno, vamos al cuarto, vamos a buen ritmo. Entonces el cuarto ya nos habla del cuidado del otro. Qué importante esto, ¿sí? Miren lo que dice, no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Es cierto, los gobiernos realmente eficientes son los que toman decisiones concretas, claras, poco ambiguas y demás. Hay un ejemplo muy interesante. Me corrigen si estoy dando el país equivocado, si alguno dice, no, profe, no es ese país, sino este otro, lo agradezco. Si no estoy mal, en Suecia ocurre una cosa muy curiosa, y es que del 100% de su salario, el gobierno sueco se queda con el 70% de su salario, imagínese usted. Imaginemos que usted ganara 100 pesos, pues por decir un número simbólico, entonces usted se queda con 30 pesos y el gobierno se queda con 70. Y uno dice, pero ¿cómo así? Esto es el colmo. Cuando usted empieza a darse cuenta del manejo que el gobierno da a esto, la manera contundente, práctica y además realista, pues uno estar en oposición como que no tiene sentido. La salud, en cualquier orden, el servicio de salud para estas personas es totalmente gratuito. Bueno, gratuito entre comillas porque es que ya le cobraron a usted algo, pero usted ya no tiene que pagar un peso más. Asimismo, la educación. La infraestructura de las vías, la calidad de las construcciones y demás es prácticamente pues magnífica, ¿sí? Encontrar deficiencias en las calles y demás es prácticamente cero, ¿ok? No como nos pasa en nuestras queridas ciudades que hay calles pues donde hay huecos. Ustedes saben que, por ejemplo, no sé cómo sea en Popayán, pero aquí en Cali hay zonas donde hay huecos que son peligrosísimos y de noche pueden ser peligro mortal. Para los motociclistas, digo mortal para ellos, porque una cosa es que a usted se le estalle la llanta de un automóvil, de un carro, ¿cierto? Que claro, pues costará y puede salirle caro porque imaginemos que no solo se dañó la llanta, sino el eje del carro, el rin, bueno, entonces es costosísimo y da rabia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que una persona en una moto caiga en un hueco de estos y pierda la vida.
a propósito de la seguridad y salud, porque ojo, Colombia como tal es una organización en general y cada ciudad es una organización también. Entonces, en ese sentido, volviendo al ejemplo de Suecia, allá la calidad de vida es altísima, altísima. Y usted cuando se da cuenta que prácticamente no tiene que pagar supuestamente ciertas cosas, pues se da cuenta que el 30% que le queda, usted lo puede destinar a cosas muy personales y se va a sentir bien. Entonces, vamos a decir que hay contundencia, practicidad, como gobierno en las prácticas de muchas cosas que son asertivas. No quiero entrar a hablar de cómo es nuestro gobierno en eso porque tendríamos que tener 4 o 5 sesiones más o toda una materia, ¿no? En un semestre, entonces tampoco estamos para eso. Mientras tomo agua, escuchen el concierto canino. Concierto en do mayor. Prosigo. Entonces, aquí vienen preguntas, ¿no? ¿Qué implica en mi espacio laboral, en la cultura organizacional, implementar el ESG? ¿El ESG que me pienso es práctico? ¿Lo puedo mejorar con lo que ya tengo? Tengo que hacerme esos interrogantes y preguntas. Es importante. Bien. Miren, antes de seguir en la contextualización del otro, hay una cosa que me parece muy importante. ¿Sí? Esto es un poco, miren que la primera con que arrancamos fue el cuidado de uno mismo, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué tenemos que arrancar con el cuidado de uno mismo? Esto es parecido, o simbólicamente hablando, hay una relación muy interesante porque es muy parecido a las instrucciones que le dan a uno cuando uno va a volar. Perdónenme que por acá este señor está haciendo, venga, está haciendo diabluras. Jeff, resulta y acontece que cuando usted está en un vuelo, entonces viene la azafata o ¿cómo es que llaman los hombres? Auxiliar de vuelo. Pues no es azafato en todo caso, creo que es auxiliar de vuelo. Entonces le están dando las instrucciones, ¿no? A usted que está sentado. Acá, en este pasillo, usted ve que al fondo hay un baño, el otro baño está en tal parte, hay unas luces que se iluminan para que usted sepa las salidas de emergencia y le dice a usted, en caso de que el avión se despresurice, que haya una despresurización en la cabina, caerán automáticamente unas máscaras de oxígeno. ¿Y qué le dicen a usted normalmente? Que lo primero que usted debe hacer es ponerse su máscara. ¿Sí? Asegurarse que puede respirar e inmediatamente mirar a su alrededor a ver a quién debe ayudar. De hecho, si va con un niño, con un menor, la consigna es póngase usted primero la máscara, la mascarilla y luego le pone la del niño. Simbólicamente hablando, eso es muy importante porque lo que nos está diciendo es que para yo poder cuidar a los demás, pues tengo que primero cuidarme a mí mismo. ¿Con qué derecho voy a legitimar yo el querer ayudar o cuidar o orientar a los demás cuando no he hecho lo propio conmigo? Entonces el primer paso por eso es ese. ¿Ok? Quería decir eso antes de seguir. Entonces sigamos aquí con el tema del cuidado del otro. Perdonen que me estoy inquietando aquí, pero es que desde que tenemos nuestro amado bebé, a veces la cosa aquí se pone un poco tensa. Muy importante entender, ustedes van a encontrar aquí unos videos que no vamos a ver ahora por el tiempo, porque ya quedan 15 minutos y pues no merita, pero ustedes en el material tienen los enlaces. Pero vamos a decir algo, ¿no? Que es fundamental. Como dice aquí en la diapositiva, las emociones juegan un rol fundamental, pues determinan la forma en que reaccionamos o respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y nos relacionamos en nuestra vida. Entonces, debemos ser sensibles a esa parte emocional, a entender que de alguna manera nuestro estado anímico, esas relaciones afectivas, esa estabilidad o desequilibrio emocional puede ser fundamental para marcar o no parámetros de calidad de vida en las organizaciones. ¿Sí? Eso es importantísimo. Permítanme un momento. Venga, pues. Muy bien.
Entonces, esto es fundamental porque la emocionalidad va a determinar el bienestar. Imagínese usted un jefe huraño o un compañero huraño, ¿sí? O imagine usted un jefe agradable, empático, colaborativo. Entonces, mire que la variable de emoción es fundamental. Y por eso, cuidar al otro implica, de nuestra parte, dar la mejor calidad emocional, ¿sí? Para también recibir del otro lo mismo. Eso es parecido, no sé si ustedes han hecho esta prueba, cuando uno saluda a una persona en la calle, en el cotidiano, pasan cosas muy interesantes. Yo he hecho este experimento que les voy a comentar. Si uno va a la carrera y de pronto saluda a alguien y vos decís, hola, ¿cómo vas? El otro también, hola, ¿cómo vas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si usted lo dice en esa dinámica, el otro le va a responder así. Eso es un poco como un eco, ¿no? Un espejo. Cuando uno se detiene y saluda, muy buenos días, ¿cómo te va? Eso marca diferencia al ejemplo anterior. Cuando uno siente que lo han saludado así, es inevitable que uno también responda en el mismo ritmo. ¿Sí? Hay una señora en una de las universidades donde yo laboro que, bueno, cuando íbamos presencialmente, uno llegaba y ella lo saludaba a una señora ya de edad. Ella te mira a los ojos y te dice, muy buenos días, ¿cómo me le va? Que tenga un magnífico día, que Dios lo acompañe. No, señora, con esa manera de saludarlo a uno, es imposible que usted también no se detenga. Mil gracias, también le deseo un buen día a usted, ¿sí? Miren cómo simbólicamente la parte emocional va a ser fundamental. Si yo digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es como, tu madre, la suya, ¿sí? O sea, yo respondo de acuerdo a la forma en que me digan. Entonces, esto de las emociones es fundamental para el tema del cuidado del otro. ¿Sí? El poder entender que como punto de partida en una comunicación, lo emocional va a jugar un papel fundamental. Si un jefe me dice a mí las cosas de la mejor manera, seguramente que yo voy a estar altamente receptivo para hacerlas de la mejor forma. Pero si el jefe me las dice de mala manera, seguramente eso yo voy a tener allí varios problemas, ¿no? El problema de entenderle bien, el problema de querer hacerlo, la barrera emocional porque no entiendo por qué me habla así. Entonces miren todo lo que puede ocurrir. Por eso el cuidado del otro se hace un elemento fundamental. Hermosísimo entender, pues no voy a entrar aquí en detalles profundos, pero pues porque además el tiempo ya se nos está agotando, pero es entender cómo, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un lenguaje, unos dialectos indígenas que tristemente hemos olvidado. Y miren ustedes que una cosa que a propósito, o en colegios o en universidades, nosotros deberíamos tener, atesorar y aprender, son las interacciones que tienen los pueblos aborígenes. No me gusta utilizar la palabra indígenas, pero bueno, eso es una posición personal. No me gusta porque indígena viene de indio y indio viene de la percepción de Cristóbal Colón, que pensó que había llegado a la India y que entonces los que estaban aquí eran indios, pues no era así, ¿no? Pero bueno. Entonces, los nativos o aborígenes de nuestro país tienen una serie de dialectos, de lenguas, de formas comunicativas maravillosas, que nosotros no somos conscientes, ni las instituciones llamadas colegios o universidades nos enseñan. Y en ellas hay formas de construcción, de simbolización emocional y afectivas maravillosas. Ustedes saben que en muchas tribus, no solo de Colombia, ¿no? Ni de Sudamérica, del mundo en general, muchas veces hay representaciones y asociaciones con la naturaleza. Entonces se habla de la madre tierra o del padre sol, o usted, por ejemplo, si le llegan a llamar el maestro águila, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Es por una connotación importante que usted se ha ganado. Ese tipo de lenguaje y discurso ayuda a la construcción del otro, ¿no? Al cuidado del otro a través de la construcción del diálogo. Hoy en día en las organizaciones inteligentes se está cambiando el apelativo que muchas veces se tiene en algunas organizaciones donde realmente eso no es cuidar al otro. Me voy a explicar. Normalmente en unas empresas los altos cargos directivos se les puede decir doctor, ¿no? Doctor, ¿cómo me le va?
doctor, solicito su permiso para tal cosa. Hoy en día, en las empresas se ha entendido que la palabra doctor es un sinsentido, ¿no? Es marcar un poder que, ¿qué sentido tiene, no? Realmente, y en estricto sentido, doctor debería ser el que tiene el que ha hecho un doctorado, ¿sí? Porque ni siquiera un médico, el médico es eso, un médico, ni un abogado, pues un abogado es un abogado, un experto en leyes, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son importantes para entender esa concepción de construcción hacia el otro. Bien, hay un decreto también aquí que se hace referencia, que se revisa y demás. Quiero aprovechar estos pocos minutos para dar al menos una descripción del último punto, del cuidado del planeta. Esto es del dramaturgo y poeta alemán Goethe, o Goethe, o no sé cómo se dirá, pues porque mi alemán es fantástico. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Miren ustedes lo hermoso, ¿no? Entonces, uno, y a propósito del cuidado del planeta, uno puede decir, no, es que a mí me preocupa lo que está pasando en el planeta, pero no nos damos cuenta y, por ejemplo, no reciclamos bien, no nos damos cuenta que maltratamos los animales, o botamos a la calle las basuras, bueno, en fin, y nos quejamos y decimos, no, estamos graves, es que el ser humano es el colmo. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Y cuando digo nos pasa, me involucro allí porque uno a veces es inconsciente o ajeno de muchas cosas y errores que comete en ese sentido. Bien, preguntas aquí, interrogantes buenísimos, ¿no? ¿Es posible gestionar la implementación del ESG desde cualquier área sin el compromiso gerencial? Pues la respuesta es no. Si no hay un compromiso desde la cabeza, apague y vámonos, porque pues no tiene sentido los ejercicios, estrategias que tengamos, sino si desde la cabeza no hay una concientización en ello. Las mediciones higiénicas, si las hacemos, nos contribuyen a reconocer las condiciones ambientales del trabajo en la empresa. Claro que sí. Hoy en día somos conscientes de todo tipo de mediciones que hay. Mire usted que incluso hoy en día en las ciudades ya no solamente se habla de la polución del smog, ¿no? De los gases y demás, se habla de ello, pero se habla de la polución auditiva, de la visual también, cuando hay, ¿cómo se llama esto? Pues exageradas saturación de publicidad en algunas zonas, eso es polución visual. Entonces hoy en día el concepto de higiene ha empezado a trascender unas fronteras bastante importantes. Entonces, en esta construcción o contextualización del cuidado del planeta, pues es todo un sistema bastante importante y complejo, ¿no? Entonces, hoy en día prácticamente la Organización Mundial de la Salud, la OIT también, la Organización Internacional del Trabajo, y en este caso también los ministerios de trabajo de cada país han empezado a tener una apropiada y adecuada concertación para entender que toda organización tiene que estar pendiente y consciente del cuidado del planeta. De nada nos sirve tener la mega organización que se está lucrando, que tiene dinero por donde quiera, que le paga muy bien a sus empleados, pero todo lo que hace es desgastando y acabando el planeta. No hacemos nada. Entonces tiene que haber todo un sistema, también un ESG, pero ambiental, ¿no? Entonces por eso ustedes van a ver que hay un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Y tiene que haber muchas cosas allí importantes, ustedes las van a encontrar aquí, desde la educación ambiental, ¿sí? La formación ecológica, el manejo de comunidades, miren lo que está aquí, el asunto del manejo de residuos, la protección de la flora y la fauna, la normatividad legal ambiental, porque también hay normatividades, todo tipo de investigación y proyección social ligada al ambiente. Tendría que haber también, esto es importantísimo, el ahorro, el uso de la energía y del agua de manera eficiente. Es muy triste, nosotros vivimos privilegiados en un país como este donde tenemos agua. ¿Cuántos países no tienen agua o sus habitantes mueren de sed? Es triste, ¿no? Ya hablábamos de la contaminación visual, la atención y prevención de desastres es fundamental y muchas veces en países como el nuestro no estamos preparados. Control del ruido ambiental y emisiones atmosféricas. Y todo esto en un ciclo, ¿no? En un sistema de gestión, ¿ya? Donde hay que cumplir unos requisitos, donde hay una tecnología que hoy en día ayuda muchísimo, donde la idea es que haya un mínimo de impacto al ambiente, o sea, que ojalá sea cero o el impacto en el ambiente, impacto negativo,
sea muy poco. ¿Sí? El promover la protección al ambiente, el sistema de promoción es fundamental. El involucrar a proveedores y contratistas, ¿sí? Y la participación, compromiso y capacitación y motivación de todos los actores. Esto no solamente es de la organización, es de todos los que circundan a dicha organización. Bueno, ya para ir terminando. No, ya terminamos, creo. Sí, esto ya es una evaluación y demás. Bueno, sí. Yo creo que vamos a dejar allí, voy a parar, ustedes van a encontrar ahí las conclusiones y demás, pero quiero dejar estos minutos, que ya no son muchos, pues primero, de nuevo para agradecer a ustedes esta participación, esta compañía hoy de la Fundación Universitaria de Popayán. De verdad, muchas gracias a ustedes. A mis estudiantes de siempre también, gracias porque sé que están allí pendientes, al tanto de todo. Quiero tomarme el atrevimiento de aprovechar la oportunidad, un pequeño crédito. Voy a colocar ahí en el chat esto, sobre todo para la gente de Popayán. Les acabo de colocar ahí en el chat un enlace de un canal que tengo en YouTube que se llama Docente Decente, en el cual con videos que busco que sean amenos, entretenidos, hay de todo tipo, ¿no? Hay entrevistas, pero también hay videos sobre nuestra ciudad o sobre reflexiones de la sociedad en general o del planeta, insisto, de forma amena. Me encantaría que nuestros queridos compañeros y colegas de Popayán se suscriban a mi canal, que le echen una miradita, que estén pendientes porque hacemos transmisiones en vivo en algunas ocasiones. Si se suscriben al canal y activan la campanita, pues ahí lo van a poder. Entonces, me encantaría que le echen una mirada. Listo, ahora sí termino. Quiero darle la palabra al profesor Giovanni, a la profesora Diana, si quiere, a los queridos estudiantes de la Fundación o también a los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Podemos pasarnos unos 2-3 minuticos después de las 4. Si tenemos inquietudes, preguntas o simplemente comentarios adjuntos. Bueno, profe Francisco, muchísimas gracias pues por estas 2 horas, muy interesante el tema. Y yo sí quisiera hacer o retomar 2 aspectos importantes que considero pues que deben ser muy esenciales y que los tenemos que tener integral a nuestra profesión. Bueno, la primera sí, un poco más enfocada precisamente a la segunda diapositiva, si no estoy mal, que presentaba respecto al cuidado, que nosotros no conocemos muchas veces nuestro cuerpo, ¿no? Hoy en día está muy de moda las famosas matrices FODA, DOFA, pues, en las cuales pues nosotros podemos evidenciar pues todo lo relacionado con las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Muchas veces nosotros nuestro cuerpo no lo conocemos y nuestro cuerpo es único, indispensable y en algunos casos irreparable. Entonces debemos cuidarlo y una de estas matrices pues que está muy de moda hoy en día la podemos aplicar para nuestro diario vivir, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que nosotros tal vez tenemos y que no le sacamos provecho? Lo mismo las oportunidades que tenemos de mejorar para cuidar nuestro cuerpo, lo mismo las debilidades y las amenazas, ¿no? Frente a todos estos eventos que se presentan en el día a día. Entonces es muy importante y más como a modo de reflexión, pues tenerlo muy en claro porque muchas veces solamente reaccionamos cuando se nos presentan inconvenientes o problemas. Y así mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Cuando llevamos esto ya a un campo organizacional, pues se presentan todas estas situaciones y solamente actuamos cuando se presentan las situaciones. Y recordemos pues que el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, aparte de corregir, también está dentro de sus factores prevenir todos los temas relacionados pues con los temas de riesgos psicosocial, físicos, mentales y demás. Y la segunda parte, Francisco, bueno, nosotros decimos, bueno, y nosotros los psicólogos, aquí en esta parte, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es nuestro campo de acción aquí? Entonces es muy importante conocer, muchachos, que hay 2 esferas. La primera, que posiblemente, y sobre todo pues nuestros grupos que ya están a puertas de sus prácticas profesionales en las empresas,
que seguramente se van a encontrar con esto y tal vez ustedes saben pues que nuestro abanico como psicólogos cada vez se ha ido abriendo más, nuestro campo de acción cada vez se va abriendo más, cada vez más son las oportunidades donde nosotros podemos intervenir, apoyar o implementar estos sistemas. El tema de salud ocupacional, el tema de sistema de gestión de seguridad en el trabajo, hoy en día los psicólogos cada vez son los más llamados a hacer parte de estos procesos. ¿Por qué? Porque están asociados precisamente a todos estos temas conductuales y comportamentales y de salud mental y física. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día muchos psicólogos están realizando, bueno, para poder ser el responsable, poder gestionar estos sistemas, debemos tener las personas pues que implementan estos modelos y que están al cuidado y en la coordinación de estos procesos en las empresas deben tener esa certificación, esa licencia para poder operar. Hoy esa licencia, muchos psicólogos están yendo por ese lado, ¿sí? Porque están viendo en eso una oportunidad y aparte de eso, pues que hace parte ya de nuestro campo, de nuestro abanico de oportunidades y conocimientos que tenemos nosotros como psicólogos. Entonces eso, las personas que de pronto más adelante, por X o Y motivo, la oportunidad laboral se les dé. Y la otra esfera, pues porque los que ya de pronto están trabajando, los que posiblemente pues entrarán a su vida laboral por primera vez o en su práctica o ya estén teniendo una oportunidad laboral, pues nos vamos a dar cuenta que este tema es muy, muy importante y como lo decía el profe Francisco y iniciando también se los comentaba, ya las empresas por pequeñas que sean deben tener la implementación o por lo menos llevar estos programas de seguridad y salud del trabajo, de salud ocupacional en sus empresas. Deben tenerlo. ¿Por qué? Porque ya es un tema ya a materia pues ya legal o materia, una directriz del Ministerio de Trabajo que deben tenerse. Entonces, son esas dos esferas y ahí donde los psicólogos tenemos esas oportunidades, uno, para emplearnos y dos, para apoyar estas áreas. Y por último, pues tener esa posibilidad de conocer y poder enfrentarnos a estas situaciones que se nos van a presentar en el día a día, se nos van a presentar. Entonces, muy, muy importante este tema, sobre todo para, bueno, no sé, dentro del contenido microcurricular que manejan ustedes, profe Francisco, pero en nosotros, pues es un preámbulo en lo que ellos ven en la electiva profesional, en su última electiva profesional. Entonces, vamos seguramente a entrar a profundidad a todo este tema, pero muy, muy interesante y muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Un saludo desde la distancia, como les digo, de parte de todos mis estudiantes, de la profe Diana, a ustedes y esperemos pues de que sea esta la primera de muchas más oportunidades y muchos encuentros pues que tengamos pues por este medio. Esto, profe Francisco, para mis estudiantes, a personas que quieran intervenir o si quieren hacer alguna pregunta, aprovechar este espacio. Lo mismo para la profe Diana también, si nos quiere aportar, hacer algún aporte. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo al inicio le decía a Giovanni y a algunos de los estudiantes pues que estaba aquí como de pato colada, porque pues yo llevo muchos años especializada en el tema de lo educativo, pero me encantó, o sea, a mí se me pasaron estas 2 horas muy rápido y lo sentía más como una charla muy amena, muy agradable, con todas las anécdotas que nos contó el profe Francisco, y también aterrizándome a mí como en lo humano de la organizacional, porque yo me quedé en la época donde nos enseñaban mucho lo de la evaluación de desempeño, que los análisis de cargos, que todo esto, pero más como al servicio de ese dispositivo económico que es una empresa o una organización. Entonces yo me quedé allá hace muchos años como con esa idea de lo que era la organizacional. Entonces volverme a encontrar con esto de lo humano y del sujeto que está ahí en esas organizaciones, pues me gustó muchísimo. Y también lo relacionaba con algo que yo les digo a mis estudiantes, porque Francisco habló de algo de ese ciclo que se sigue para hacer unas intervenciones, ¿no? Que es el tema de tener en cuenta el contexto, de hacer un diagnóstico, de hacer un plan, de tener unos recursos para evaluar esos planes que nosotros hacemos en algún momento. Y es lo mismo que yo les muestro desde la educativa, ¿no? Cómo hacer esos programas de intervención que tengan en cuenta ese ciclo y que yo siempre les digo, esto no solamente les sirve para la educativa, sino que en cualquier área que ustedes vayan a desempeñarse,
es lo mismo. Entonces, como que confirmar eso y que ojalá pues mis estudiantes puedan hacer esa articulación y que veamos que ese es como el quehacer que hace pues un profesional. Entonces me gustó muchísimo. Entonces, agradecerle también muchísimo al profe. No, Diana, a ti por los comentarios y tú lo has dicho. Para este tipo de labores, el psicólogo en general, yo pienso que en su formación, y en este caso lo que tú dices, Diana, el campo educativo es muy pertinente para esto, porque es que en las organizaciones la gente necesita educación hacia la prevención y demás, y por ello la dimensión de la psicología educativa se abre en ópticas para estos casos también de manera muy relevante. Esto es para que entendamos que el psicólogo en realidad no tiene que tener una mirada fragmentada, es decir, que porque es clínico, entonces ya es clínico y se acabó, o si es educativo, es solo educativo, o si es organizacional, solo hace tales y tales cosas. En realidad, hoy en día tenemos que entender que no importa el campo de desempeño donde estemos, estamos en una organización, y por ende es valiosa la mirada clínica, la mirada educativa, la mirada social comunitaria y la mirada organizacional. Así es. Muchas gracias, profe. Bueno, no, a ustedes, a todos los estudiantes, no sé si algún estudiante quiere decir algo. Sí, a mí me gustaría inicialmente agradecer mucho estos espacios que se están abriendo y retroalimentar respecto a lo que hemos venido trabajando en estas 2 horas. Me llamó muchísimo la atención porque estos 5 aspectos que comenzaban con una simbología muy importante del árbol, de sus ramas, de sus cosas, no solamente se quedan aquí en este espacio temporal, sino que es algo que es transversal a todos los seres humanos y en todos los sistemas que nosotros abarcamos, como son lo laboral, lo social, lo familiar y también pues el educativo. Me parece muy interesante porque muchas personas, y es una experiencia muy puntual que está pasando en este semestre, que hay ciertas personas que no ven lo psicológico que hacen lo organizacional. Y pues se trata que en organizaciones habemos sujetos, personas, humanos, y nosotros como psicólogos tenemos muchísimo trabajo, mucho que entretejer en ese tejido social que se arman dentro de las organizaciones y, ¿por qué no?, dentro de nuestra integridad como seres humanos, tanto física, pero también mental y de interrelaciones con los demás. Entonces me pareció demasiado interesante todas las temáticas, la forma en la que se dio y pues seguir aprendiendo para poder tener unas buenas y óptimas herramientas para pues ya salir al campo práctico en el próximo semestre y a futuro en el profesional. Laura, muchas gracias por esa valiosa intervención, por esa reflexión tan importante y me alegra que así hayas visto el proceso de lo que vimos hoy conceptualmente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, muy bien. De nuevo, muchas gracias, profe Diana, profe Giovanni, muchas gracias. Vamos a informar en unas semanas qué vamos a hacer como para un segundo encuentro y la oportunidad de articular algún tipo de trabajo entre estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali y de la Fundación Universitaria de Popayán. Sí, vamos a hacer alguna estrategia para hacer algo que por supuesto se ha tenido en cuenta en la parte de nuestras calificaciones de nuestros cursos. Eso es algo que estamos hablando con los profesores y vamos a mostrarles a ustedes algo que sea atractivo, motivante y que les permita conocerse más y establecer relaciones y contactos que también son profesionales y les van a ayudar a ustedes en su escenario laboral. Bueno, un placer nuevamente. No se olviden de pasar por el canal de Docente Decente. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias, profe Francisco. Un abrazo para todos. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente.